O sea, no puede ser que el país no avance en una agenda pública de gobierno electrónico, gestión clínica electrónica y manejo de la gestión de abastecimiento de manera automatizada. Eso no es nada de ciencia ficción, estamos en la capacidad, acá tenemos ingenieros talentosos en esos temas y hay capacidad cognitiva en todo el país prácticamente. Entonces, tenemos que romper ese paradigma. Y de eso vamos a hablar, sobre la situación no solo de salud, en general del sistema de salud en el Perú, que es dramático. Ha estado acá con nosotros el ministro de Salud. Yo he sido muy respetuoso, muy considerado, como trato de ser la mayor parte del tiempo. Lo he dejado dar su versión, se ha comprometido con nosotros en que va a volver a una entrevista dentro de una semana para hablar de la situación de la infraestructura, el equipamiento y de la crisis de personal que hay en el sistema de salud. Pero, por ejemplo, sobre el tema de los medicamentos, él dijo que en el papel decía que se ha distribuido más del 80% de los medicamentos. Pero cuando uno va a una farmacia, de una posta médica, a un hospital, esa no es la realidad. Entonces hay como muchas explicaciones que dar sobre qué es lo que está pasando. Y precisamente sobre esto es sobre lo que han trabajado Arturo Granados, que especialista en políticas públicas y que nos hemos dejado de ver tiempo, ¿no? Sí, pues, pero Tiempo, acá estamos. rato. Y que yo soy sincero, me pareció una persona seria en el tratamiento de los problemas relativos al tema, pero además en la comunicación, porque yo creo que eso es vital por respeto a la gente, o sea, que los funcionarios den la cara y le hablen a la gente de lo que está pasando. Y está con nosotros también César Amaro, que es un especialista en salud pública y que han trabajado juntos este informe. Y tengo en la mano la nota técnica, asegurar que los pacientes reciban sus recetas completas y oportunamente sin que recurran al gasto de bolsillo. 10 recomendaciones para mejorar el sistema público de abastecimiento de medicamentos. Bienvenidos. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Ahora, como siempre, hay que comenzar por el diagnóstico. ¿Cuál es la realidad? Porque yo decía ahora, ¿no? El ministro de Salud dice el 83%, creo que dijo, de los medicamentos están distribuidos. Anda a una farmacia para que veas si eso es verdad, ¿no? Y no es verdad. O de repente es y no es verdad. Es decir, que se han salido del almacén central, pero no han llegado donde deberían llegar, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, Nicolás, creo que hay dos temas previos clave para que toda la teleaudiencia comprenda el problema. Y es que hoy día prácticamente el 100% de peruanos tiene un seguro de salud. Sea por el SIS, por el Salud, la policía o Fuerzas Armadas. Todos tenemos un seguro y por lo tanto hay un derecho. Y por esas razones que la nota técnica plantea eso, ¿no? En el caso de medicamentos, que los pacientes reciban su tratamiento completo sin gasto de bolsillo. Y esto va de la mano en una política de Estado 13 del Acuerdo Nacional, o sea, salud y seguridad social. Entonces hay un objetivo claro que lograr como peruanos construyendo país. El ministro no miente. La información que él trae es, digamos, cierta en términos de reporte que le alcanza a él, refleja, como él dice, los inventarios, lo que está en el almacén o en la farmacia. Pero el problema de fondo es que ese inventario no llega al usuario receta por receta. Entonces hay un problema mayor en lo que el médico está prescribiendo y en lo que el usuario está recibiendo. Y eso es un problema, no es de su gestión por si acaso, es un tema estructural. Que viene de hace rato. 30 o 40 años, Nicolás, no resuelto y que lamentablemente se mantiene. ¿Pero por qué? Porque lo que están recetando los médicos no está en el listado de los medicamentos que se están adquiriendo. Por algo muy simple. Nuestro país es un país en el Estado manejado de manera fragmentada, en islotes, en grupos de poder y quizás en feudos. Y eso obviamente genera riesgo moral y mafias también probablemente. Entonces hay un proceso que se llama prestación, donde el médico ve a su paciente, prescribe una terapia y genera una data, información en una base de datos. Y hay un proceso diferente que es la parte logística, abastecimiento, que tiene su ruta, ¿no?, de cómo se manejan estos bienes. Lamentablemente, ambos procesos en el Estado no conversan. Por tanto, el médico puede prescribir, lo hace con su capacidad, y eso es muy bueno, pero el usuario con su receta va a la farmacia a pedir su medicación y no lo entrega. No hay. Entonces, porque no hay un vínculo entre la receta y la logística. Y es un problema de modelo, de paradigma, que no estamos cambiando, centrado en la oferta, en el inventario y no en el nivel de servicio. Incluso reciba su medicación de manera efectiva. Y eso, Nicolás, tiene solución concreta. No es un tema pues que vamos a irnos a Corea o Estados Unidos a arreglarlo. Pero uno tiene las capacidades maravillosas para hacer eso rápidamente. Voy a dar un ejemplo privado, ¿no?
que es el caso de Yichan, que es esta compañía distribuidora, que es probablemente la más grande del país, o una de las más grandes. Y leí el reporte de la cantidad de despachos que hacen diariamente, miles, decenas de miles de despachos, pero la logística no deja de funcionar. O sea, los productos que deben estar, llegan en el tiempo que deben llegar, es decir, porque si no, el negocio, en eso consiste su... Hay incentivos. ¿No es cierto? Claro, pero si el sector privado lo puede hacer con ese nivel de eficiencia, ¿por qué no se puede hacer con algo tan elemental como la distribución de medicamentos? Nicolás, redondeo la idea para que Arturo vaya con toda su capacidad. El Seguro Social hoy tiene esa capacidad, por ejemplo. Ellos tienen instalado desde el año 2019 su clínica electrónica. Un sistema que funciona, con un inicio mucha resistencia, pero se está implementando y eso es bueno. Y tiene un sistema logístico y hace ese cruce que te comento. Lo que falta ahí es capacidad de gestión para que eso sea un día a día y el indicador sea transparente para todos. Entonces, es un tema donde el Estado puede aprender el propio Estado y se requiere un operador logístico hacia el lado de Cenares, por ejemplo, sus debilidades, ¿no? Un Cenares fuerte, como dice el ministro, institucionalizado, con equipo competente, estable. O sea, el equipo que es actual hay que protegerlo si trabaja bien para que siga adelante. Claro, pero ahí entra un factor, pues, Arturo, y tú lo conoces de manera personal y directa, que es el problema de la politización en las decisiones. Es decir, no se manejan las cosas con el criterio de quién es el profesional más calificado, el que tenga el mérito para asumir la función, sino puede llegar hasta el recomendado. Punto. Okay, no tiene ni idea de qué es lo que tiene al frente. Hay un tema que plantea César con claridad, que es, digamos, hay un sistema de información que está midiendo la realidad, disponibilidad en los establecimientos, y el ministro dice más de 80 y es correcto. Pero hay un sentido de la realidad, y el sentido de la realidad te dice que la gente está quejándose porque no tiene sus medicamentos. La primera medida que hay que tomar es una medida que haga que el sistema mida que la gente reciba su receta completa. Y la otra idea importante acá, Nicolás, es la solución a los problemas no pasa por cargarle las responsabilidades al sector privado, sino por hacer la tarea en el sector público. Entonces necesitamos, si el 100% de personas está asegurada, la gran mayoría por el sector público, la tarea del sector público es asegurar que tenga sus medicamentos para que no recurran al gasto de bolsillo. Hoy en el Perú, el gasto de bolsillo en medicamentos es enorme. Eso es bien importante. Ustedes tienen calibrado, medido de alguna manera de lo que gasta un paciente que está asegurado y que debería tener acceso a la salud de manera gratuita. No sé, en el caso del CIS, ¿no? Y en el caso de salud, porque te descuentan. En el caso de salud, tú estás pagando por recibir un servicio. En el Perú, ¿qué porcentaje tiene que sacar de su propio bolsillo? Para que tengas una idea, ¿no? Todos, para que tengamos una idea. En el Perú, más o menos 5.400 millones de soles es el gasto en medicamentos de las familias peruanas. 5.400 millones de soles al año es el gasto de bolsillo. Entonces, claro, si ese es un dato duro de la realidad. La gente declara eso, ¿no? En las encuestas que están perfectamente, digamos, son oficiales, ¿no? Por lo tanto, es claro que tu sistema de información no te está proporcionando la realidad desde la perspectiva de la gente. El propósito que nosotros nos planteamos en el grupo de debate de la mesa de medicamentos fue, ok, pensemos en las alternativas que nos permitan que la gente reciba su receta completa. Y es lo que César plantea, un cambio de paradigma. Debemos medir el sistema en función a ese dato. No lo tenemos, hay que tenerlo, ¿no? Pero el dato de gasto de bolsillo te está indicando que tenemos un problema serio. Porque cuando se planteó la discusión de la distribución de los medicamentos genéricos, se centró todo el foco de la atención en las cadenas y en las farmacias y boticas, ¿no es cierto? Y vinieron los representantes de las farmacias populares diciendo, oigan, nos están pidiendo, nos están planteando obligaciones que no necesariamente podemos cumplir. Si no cumplimos nos van a meter unas sanciones que nos van a quebrar. Pero es absurdo porque esos medicamentos genéricos deberían ser proveídos por los hospitales y las postas. Sí. Y cuando en la posta del hospital no hay ese medicamento, no les pasa nada. Nosotros nos cierran prácticamente con las multas. Y es más, ellos propusieron la alternativa de ser ellos los distribuidores gratuitos de los medicamentos. Que existe, y que ese modelo, Nicolás, nuevamente en el Perú ya existe, se llama farmacia vecina. Entonces hay la posibilidad real, porque eso el Seguro Social lo hace a través de una APP con las boticas y farmacias privadas, de plantear ese modelo que plantea el Colegio Farmacéutico, los pequeños boticarios farmacéuticos. Y un comentario importante,
Hoy día, de cada 100 soles que un peruano gasta de bolsillo en medicamentos, la población pobre, extremadamente pobre, apenas gasta 5. Entonces, por tanto, el concepto que gasto de bolsillo, voy a pagar mi terapia barata en genérico según una farmacia Farmaminsa para que yo sea mi receta, es un concepto equivocado, que será válido para alguien de clase media o clase alta, pero no para un pobre o extremadamente pobre. Y lamentablemente esto es inequidad. Entonces, acá hay que pensar diferente. No ir por rutas ya, digamos, obsoletas, ¿no? Y planteemos formas nuevas de abordar el problema. Una opción, como tú bien dices, es cómo hacemos que la farmacia o botica, chica o grande, se incorpore al sistema de salud y entregue recetas a los usuarios que no las recibe en la oferta pública. De manera gratuita. Totalmente. Es decir, tú vas a tu cita, que es otro problema que hay que resolver, ¿no es cierto? Que la gente no se pase meses esperando por una cita, pero vamos paso por paso. Vamos a los medicamentos. Ya, en el caso de medicamentos, que recibas, o sea, que te den tu receta y que tú agarres tu receta y si no la encuentras en la farmacia del hospital, te vas a la farmacia de tu barrio, Así es. la presentas y te entregan el medicamento de manera gratuita y ya el Salud o el MINSA le pagará a esa farmacia. Eso es lo que debería ocurrir. Lo que necesitamos es aprovechar la capacidad que el sistema hoy tiene. O sea, tenemos una red de farmacias y boticas privadas que deberíamos aprovechar para distribuir los medicamentos públicos de manera gratuita. Y tenemos establecimientos de salud, hablando del MINSA, gobiernos regionales, que son los establecimientos que notifican el abastecimiento, son 8.521. O sea, deberíamos tener 8.500 farmaminsas, digamos, que entreguen gratis el medicamento. Claro, porque de lo que se está hablando ahora es de las farmacias estas del ministerio. Farmaminsa, digamos. Farmaminsa asociado a los municipios, pero eso es crear algo que no existe. Así es. Y no... Usar la capacidad que tenemos. Usar la capacidad que ya tienes instalada. ¿Para qué vas a...? Porque eso va a requerir personal, no sé cómo se va a manejar y está demostrado, Nicolás, en Brasil hay una experiencia que Lula lo hizo en su primer gobierno, que llamó justamente Farmacia Popular, cuando el Estado, en cada, digamos, Estado brasileño invirtió para esto, quebró, por algo muy simple. El fondo rotatorio no alcanzaba para cubrir los costos fijos. Entonces la sostenibilidad no está asegurada si no hay un buen modelo de negocio. O sea, más sensato es, te dan tu receta, si no hay en el hospital, en la posta, te vas a cualquier farmacia y simplemente presentando tu receta de MINSA de salud, te entregan gratuitamente tu medicamento. O, como el ministro decía, hay algunas personas que no quieren ir a la oferta pública, pero son asegurados y se atienden por fuera. Y después, con tu receta, deberías ir a un establecimiento de esos 8.521 y recibir tus medicamentos. O sea, ¿no? Entonces, en realidad la capacidad en el sistema está, hay que aprovecharla bien y estamos planteando para superar el problema tres cosas principales. Necesitamos fortalecer la capacidad de Senares como comprador estratégico y hacer que amplíe su capacidad de compra. Sobre ese primer punto, lo que ha dicho el ministro es que hay laboratorios, que él ha dicho que son como 15, que están boicoteando los concursos de Senares, que no se presentan a los concursos. ¿Por qué? Porque si van a Senares el precio es 1, pero si venden directamente a los hospitales el precio es 2 y hasta 3 veces. Claro. Sí. Entonces, que es mejor negocio para ellos. Entonces, bueno, el tema es que Senares lo que tiene que hacer es un concurso para comprar medicamentos. Y si no te lo quiere vender un laboratorio, busca quien te lo venda acá o afuera. Claro. Y punto. Porque tu obligación es garantizar el abastecimiento. Nicolás, este punto de las compras se discutió el año 2007. O sea, hace ya 17 años, donde se señaló, cuando se hizo la primera subasta inversa nacional, ¿no?, bajo este modelo, que fue exitosa y muy buena, economía de escala se logró en ese momento y una gran participación. Pero la teoría dice que cuando uno usa una herramienta de manera constante por muchos años, genera malas prácticas. Entonces la subasta inversa como herramienta es valiosa, pero usada de manera crónica genera malas prácticas como las que dice el ministro, que eso es real, es un caso Indecopi. Entonces, ¿qué cosa ocurre? El país carece de un modelo de gestión de compra estratégica. Y eso requiere manejo teórico del concepto. Entonces, hay teoría al respecto que hay que implementar, catálogo electrónico, subasta inversa, otras modelos de negociación, para que el país tenga salidas claro, no quedarte problemas. en el punto de convoco al concurso, no viene la gente, entonces no hay pues, no señor. Claro. Si hay, tiene que haber, Claro. con esto, con la fórmula que sea. riesgo de colusión, como en este caso, cuando Pero usa por una supuesto. herramienta. Entonces, Ahora, tú decías 3, este es 1, Sí, okay. Arturo. Pero la idea que hay que fortalecer a partir del tema de Senares como su capacidad de compra es si en el mercado, como dice César, empiezan a aparecer prácticas corruptas, como esta que está investigando Indecopi, uno no puede quedarse llorando porque me boicotearon el proceso de compra. O sea, tengo que usar y desplegar todas las capacidades que hay para comprar. Y eso pasa porque Senares tenga un equipo directivo y técnico estable. O sea, necesitamos
que el ministro de Salud mantenga al director de Senares por lo menos 1 año, 2 años más. O sea, no puede ser que cambiemos progresivamente. Pero es absurdo, ¿no es cierto? Porque se supone que es una labor muy especializada. O sea, no estás hablando de gestión en general, de gestión de medicamentos. Entonces, tenemos que ir a la pausa y nos falta todavía vamos. terminar, señora Magariño, por favor. Vamos a terminar la entrevista después del reporte del tránsito, del corte. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Regresamos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Exitosa. Y están en nuestros estudios Arturo Granados, especialista en políticas públicas, y César Amaro, que es un especialista en gestión en temas de salud pública. Y de lo que estamos hablando específicamente es de la distribución de medicamentos. Y Arturo estaba resumiendo de toda la investigación que han hecho ustedes para resolver este problema de la distribución de medicamentos, tanto en el MINSA como en el Salud. Son recomendaciones muy puntuales. Sí. Una es que hay que hacer que Senares funcione como debería. Entonces, acá juegan en pared 2 soluciones, ¿no? De hecho, excelencia en la compra desde Senares implica equipo estable, no lo puedes cambiar cada 4 meses al equipo directivo. ¿Cuántos directivos ha tenido? No hay más lejos. Este ministro, ¿cuántos jefes de Senares ha tenido? Habrán sido como 4, más o menos. O sea, nadie ha tenido más de 6 meses. O sea, que el jefe... Entonces, pero ya, necesitamos tener estabilidad, ¿no? En el equipo directivo, fortalecer Senares. Y en paralelo estamos planteando el equipo de técnicos que se ha discutido, sector público, sector privado, gente de cooperación, los expertos que están en el campo, ir a hacer una operación de una alianza público-privada como tiene Salud para la parte de logística, que es almacenamiento y distribución, de tal manera que tengas compra y la distribución asegurada. Pero le estamos proponiendo una cláusula pro asegurado, que es si el suministro falla, el operador logístico podría comprar. De tal manera que nunca se castigue al asegurado. Al el usuario, claro. Permanentemente tenga su solución. Eso existe hoy en el Perú, en Salud, tiene un operador especializado en logística. Se planteó en algún momento que el operador pudiera comprar si es que fallaba el suministro para los crónicos, que es que tienen ese servicio de entrega en la farmacia más cercana a su casa. Y eso ha hecho que empiece a funcionar mejor la provisión de esos medicamentos para esos grupos. Entonces, ¿Qué son qué? Hipertensión, diabetes. En ese caso está circunscrito a eso, pero la idea de tener un operador logístico especializado es para, en general, todo el almacenamiento, toda la distribución en el sector público. Porque hoy en el Perú, la verdad, en todo sistema ya hay participación de cientos de privados. La idea es hacer eso a gran escala. Lo que tú dices es que, o lo que ustedes dicen, es que no hay que inventar la pólvora, la rueda, o sea, digamos. Hay que garantizar que Senares compre recurriendo a todos los mecanismos para que todo el listado de lo que requiere se compre en el momento adecuado. Por eso está bien que estén comprando desde ahora. Y si te están boicoteando algunos laboratorios, te pasas por encima de los laboratorios y compras si es necesario afuera. Pero compras lo que la gente necesita. En segundo lugar, un sistema de distribución que garantice que si no hay en el hospital y no hay en la posta donde te estés atendiendo, te vas a la farmacia y botique de tu barrio y ahí te lo van a dar y no vas a pagar. Sin gasto de bolsillo, importante. No vas a meter la mano al bolsillo, simplemente con tu receta te lo entregan. Exactamente. ¿Qué más? Después estamos planteando soluciones que pueden ser, digamos, avances a nivel regional. Puedes hacer eso en ámbitos de redes específicas, en una región, un grupo de regiones, para que vayas probando cómo funciona, ¿no? También podríamos comprar servicios donde no solamente contrates la provisión del servicio, sino la entrega de medicamentos. Por ejemplo, para pacientes crónicos podríamos comprar servicios de cuidado a los pacientes crónicos que incluyen su medicamento, entonces yo ya no compro, porque estoy tercerizando la prestación de servicio en términos del cuidado a esos pacientes, ¿no? Después también hay la posibilidad, como dijo César hace un momento, de la experiencia de farmacia vecina que desarrolla Salud, que podríamos, digamos, utilizar toda la red de farmacias y boticas que tiene el sector privado para que la gente diga dónde puede recoger sus medicamentos de manera periódica, que esté más cerca de su casa, y no gastaríamos ni en construir ni en contratar gente, usaríamos la capacidad que hoy está. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, tú vas si tienes un seguro que te respalda y te ordenan una medicación, te preguntan en qué farmacia la vas a recoger cuando la medicación es continua.
Así es. Y tú vas con tu receta a la farmacia que tú mismo has indicado porque es la que más te conviene y tu medicamento está ahí y no pagas un cobre. Nicolás, y en ese punto, complementando lo que plantea Arturo, un aspecto importante es digitalización. O sea, no puede ser que el país no avance en una agenda pública de gobierno electrónico, gestión clínica electrónica y manejo de la gestión de abastecimiento de manera automatizada. Eso no es nada de ciencia ficción, estamos en la capacidad, acá tenemos ingenieros talentosos en esos temas y hay capacidad cognitiva en todo el país prácticamente. Entonces, tenemos que romper ese paradigma centrado en la porque oferta además y el eso te inventario. permitiría que si por alguna razón había una crisis donde se ha consumido más de lo previsto de un medicamento Así y hay es. un déficit, se encienda la alerta en o sea, no cuando se acabó, Así sino es. cuando corres el riesgo de que se acabe. Entonces inmediatamente se activa el reabastecimiento. Pero eso Y requiere... eso electrónico, eso Sí, no tiene que ser a pero mano. ahí, ¿no? Nicolás, eso requiere romper 26 o más muros que son cada pliego presupuestal, porque hoy día cada región o cada DINIS en Lima pues tiene su inventario propio e impide que esa redistribución sea eficiente como tú planteas. O sea, una operación logística especializada implicaría también mover medicamentos de una región a otra, de un establecimiento a otro. Porque también es verdad que hay medicamentos que se pierden. Claro, O sea, que faltan y vencen, se pierden. Que vencen. ¿no? Entonces, una operación logística especializada lo que tiene que permitir es distribuir y redistribuir los Así es. medicamentos Cotidianamente. y dar las En alertas. tiempo real, con data. Entonces, las soluciones existen. Pero por supuesto, no hay que inventar la rueda, como dice acá el César. señor Amaro. El problema es en manos de quien depositamos esta responsabilidad. Y yo creo que la más importante lección o conclusión en este caso es que no podemos seguir jugando con el manoseo político, andar cambiando a la gente, porque esto de que para tener contentos a todos los múltiples aliados andas llenando los puestos públicos no con la gente más calificada necesariamente, sino con el recomendado. Eso se tiene que acabar. Eso cuesta, ¿Cómo es eso cuesta posible que hayas vidas. tenido 4 jefes de Senares? ¿Cómo no vas a tener una crisis de abastecimiento de medicamentos? ¿No? Muchas gracias por estar acá y por lo que están Gracias a ti. haciendo. Gracias. Y vamos a estar en contacto.